hablando de la organización como tal, porque no podemos separar a la iglesia de un sistema organizado. No, en la Escritura eso no corresponde. Y eso quiero dejarlo claro. Quiero dejar claro que cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de pedazos de carbón separados que arden en cada uno en un lugar diferente. No, hablamos de un sistema organizado, ¿ok? Un sistema organizado que se forma por seres humanos que Dios ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Pero tiene que haber organización. ¿Por qué? Porque si no hay organización, entonces la iglesia no tiene poder, no tiene capacidad. Dios es un Dios de orden, mis queridos hermanos. Y como Dios es un Dios de orden, entonces, ¿quién fundó la iglesia? Hay que tomar en cuenta eso, porque la iglesia tiene un fundador, y el fundador de la iglesia no es cualquiera, ¿ok? No es cualquiera. Mateo capítulo 16, verso 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense que iniciando el tema, en Mateo 16, 18, si preguntamos ¿quién es el fundador de la iglesia? El fundador de la iglesia no es Pedro. No, ni Dios dejó sobre los hombros de un hombre tan débil como Pedro lo que es el fundamento o lo que es la roca principal que representa la iglesia. No, mis queridos hermanos. Y por supuesto, esto no fue heredado a papas, como aplica la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo siento, pero es la verdad. No. Sobre esta roca, Cristo está hablando de sí mismo. Edificaré mi iglesia. Noten cómo la llama. Mi iglesia. No la iglesia de Pedro, no la iglesia de Oliver, no la iglesia de los adventistas, no. Dice mi iglesia, o Cristo la reconoce como suya. O sea, Cristo mismo es el fundador de la iglesia. Y no solamente eso, estoy citando un texto del Nuevo Testamento, Mateo 16, 18, pero ya la iglesia estaba fundada desde el Edén, ¿ok? Cristo lo que está es ratificando la idea que ya presentó la Biblia desde el Edén, donde en Adán y Eva Cristo fundó su iglesia, esos primeros creyentes que pecaron, pero que entraron a la salvación a través de la obra de Cristo. Entonces Cristo dice: sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia. Y noten lo increíble: las puertas del Hades, del sepulcro, no infierno, eso lo estudiamos en el tema anterior. Algunas versiones dicen del infierno. No, Hades es sepulcro. Y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Miren cómo Cristo está diciendo: los reto a que ustedes quieran destruir a mi iglesia. Estoy comenzando por ahí a soltar ciertas prendas. Pero yo quiero ratificar eso de que Cristo es la piedra principal y el fundador de la iglesia. Y Él mismo le llama mi iglesia. De hecho, Pedro mismo lo aclara. En 1 Pedro 2:6, Pedro dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él. Noten que no dice en Pedro, ni en el Papa Francisco, no, en Cristo, quien es la piedra principal que Dios puso en Sión. Y el que creyere en él no será avergonzado. Alabado sea el nombre de Dios. Una ratificación. El mismo Pedro, que escuchó las palabras de Cristo, ratifica y dice: la piedra principal del ángulo es Cristo, y quien crea en él no será avergonzado. Y Cristo mismo llamó a la iglesia mi iglesia, ¿ok? Pero voy a ratificar aún más. Yo no quiero que les quede la menor duda. Y aquí podría yo pasar toda la tarde mostrándole textos que confirman lo antes dicho. En Hechos 4:11, el propio Pedro se levanta en medio de un sermón y dice: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que, querido hermano, querida hermana,
la piedra principal, fundador de mi iglesia, de su iglesia, de la iglesia de Dios, es Cristo. Ni Pedro, ni papas, olvídese de eso. Solo hay un fundador y es Cristo Jesús. Alabado sea su bendito y santo nombre. Ya por ahí usted puede tener una idea. Cuando yo hablo del final de la organización de la iglesia, y usted puede tener una idea. O sea, para uno hablar del final de la organización de la iglesia, al primero que había que destruir es a la piedra principal. ¿Están conmigo o no están? ¿Están conmigo o no están, queridos hermanos? Yo les hago una pregunta. Yo quiero que se unan conmigo y que estén atentos al tema. ¿Por qué? Porque hay muchos individuos que se han levantado y que quieren atacar nuestras posiciones teológicas, nuestra convicción de que estamos en el redil del Señor. Y han querido atacar diciendo, no, es que la iglesia organizada va a dejar de ser. Quiero decirles algo, les tengo una noticia. La piedra principal y fundador de la iglesia a la que yo asisto es Cristo, no Pedro, no ningún papa, es Cristo. Y si Cristo es la piedra principal, óigame, yo le digo una cosa. Si usted quiere, ojalá lleguemos hasta el final de los tiempos y usted cara a cara me vea y me demuestre que esa piedra principal se rajó, se rompió o se dio. Yo no lo creo. Voy a comenzar por ahí tirándole una pinceladita. ¿Usted cree que esa piedra principal se pueda rajar o pueda sufrir? Ay, hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque estamos hablando de que el fundador de nuestra iglesia es Cristo. Alabado sea su nombre. Ahora, voy a continuar. Le recomiendo que comparte este tema porque este tema es candela y usted no se lo puede perder. Pero además, suena el redoble, además de que Cristo es la piedra principal, casi nada. O sea, tenemos un fundamento sólido, tenemos una base sólida, la piedra principal del ángulo tiene solidez. Además, hay un fundamento. O sea, la iglesia no es casualidad, no es el resultado de la suerte. No, la iglesia se ha construido y se ha hecho un fundamento que ha costado sangre, lágrimas, sudor. Esto no ha sido así tan fácil. No ha sido así tan fácil. Porque cuando usted mira que tiene una tremenda piedra principal en el ángulo que aguanta todo y que tiene un fundamento sólido, entonces la gente comienza a decir, oye, es verdad, eso no se cae así tan fácil. Eso no se cae así tan fácil porque tiene un fundamento, además de una piedra principal importante, tiene un fundamento. Y quiero compartir con ustedes. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento. Miren cómo Dios edificó su iglesia de los apóstoles y profetas y vuelve y ratifica, por si acaso, hermano católico, hermano evangélico, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre quién edificó Cristo su iglesia? Sobre sí mismo. ¿Y quién es el fundamento? Los profetas, los apóstoles. O sea, tenemos, se lo voy a decir así en español, tenemos el testimonio de estos profetas, de estos apóstoles en estos 66 libros de la Biblia, que es un fundamento que ha aguantado 6,000 años. Casi nada. Casi nada el fundamento. ¿Ok? Cuyo constructor es el mismo Dios, por cierto, que llama mi iglesia y que la ha fundamentado en los profetas y apóstoles. No andamos divagando, ¿no? Que vamos a llamar a Mahoma o vamos a llamar a Buda. No, nosotros tenemos a profetas y tenemos apóstoles que hablaron dirigidos por el Espíritu Santo. Y entonces, sobre este fundamento, donde Cristo es la piedra principal, los profetas y los apóstoles,
Entonces, fíjese cómo sigue creciendo la iglesia, Efesios 2, 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y yo pregunto, ¿y quién coordina ese crecimiento? Mire cómo lo llama. El edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos piedras de ese templo. Y aquí le estoy hablando simbólicamente. Muchos se preocupan y dicen, hermano Oliver, pero la iglesia, el edificio, las oficinas de la conferencia general, de la unión, de la misión, de la división, la organización como tal. Hermano querido, quítese eso de la cabeza, no se preocupe por eso. Todo eso se va a quemar. Preocúpese por la iglesia como organización, como pueblo que Dios ha llamado, con fundamento bíblico, con los profetas que dejaron sus huellas con sangre, con apóstoles que lucharon tremendamente. Tenemos principios sólidos, posiciones proféticas sólidas, tenemos una organización sólida y el diablo está contra ella, pero eso es la iglesia como tal. Se lo voy a volver a repetir. Valga la redundancia de la repetición. Cristo es la piedra principal del ángulo. Él aguanta todo el peso que le echen. No se preocupe que esa piedra no se va a romper.